7 de la mañana, continuamos en ampliación de noticias y vamos a hablar, se nos viene un proceso electoral importantísimo, las elecciones tanto de gobernadores regionales como de alcaldes en nuestro país. Estamos ya en un año electoral y esto es importante, Vamos a hablar con Luis Carrasco, expresidente del Jurado Electoral Especial y experto en temas electorales. ¿Cómo está, señor Carrasco? Buen día. Buen día, señor Mariluz. Gracias por la invitación. Bueno, en principio, ¿no? Ya vamos a ir entrando de a pocos a este proceso electoral, con miras a las elecciones municipales y regionales. ¿Hay cambios? ¿Cuáles son las sanciones que se impondrán si se vulneran las normas de neutralidad, por ejemplo? En el ámbito de la neutralidad, o de la vulneración del principio de neutralidad, el presente reglamento 922-2021, aprobado por dicha resolución emitida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, establece algunos cambios. Por ejemplo, establece o detalla las conductas o el escenario en el que puede darse la configuración de las conductas de vulneración. Para el caso, por ejemplo, señala que la conducta infractora del funcionario, del servidor público, debe darse dentro de una actividad oficial. Eso lo dice el reglamento en el artículo 33. Y asimismo señala que si se tratara de una conducta de un funcionario o servidor público, sin tratarse de una actividad oficial, que invoque su condición como tal e intente influenciar en la intención del voto. En realidad, eso de que invoque su condición de tal es relativo. Yo creo que más bien no debió de establecerse detalles, porque como dice el tratadista francés Léon Dewit, la vida es irreductible a la inteligencia y a veces se pueden presentar situaciones, cada caso es particular. Eso de decir que invoque su condición sin tratarse de una actividad oficial, yo me imagino, por ejemplo, hipotéticamente, cuando la persona esté en una reunión de su promoción, por ejemplo, y empiece a hablar de candidatos y sin que necesariamente invoque su condición de presidente, esta grabación puede salir o este audio puede salir al público. Entonces, reitero, se pueden dar situaciones particulares. Entonces creo que eso de entrar en detalles si invoca o no su situación de presidente es un tema que, por lo menos desde mi particular punto de vista, no era necesario incluirlo. Ahora, ¿qué pasa, se lo pregunto, con un alcalde que postula para gobernador regional? Y este alcalde, digamos, hace uso de su condición de alcalde para empezar a recorrer zonas, distritos, llevar apoyo. Bueno, hicimos esta pista, esta posta, yo apoyé aquí, con claras miras a una elección regional. ¿Sería una falta o está enmarcado dentro de su propia función de alcalde? El artículo 34 del reglamento sobre neutralidad señala de que los funcionarios pueden postular, como en este caso, o autoridades pueden postular a un cargo de elección popular estando en esa situación. Entonces, en tal caso debe tenerse presente que lo que se le prohíbe es hacer proselitismo político. Inaugurar una obra sin hacer proselitismo. En realidad, la frontera para diferenciar una y otra cosa es una situación bastante difícil, ¿no? Particular, híbrida, ¿no? Por eso reitero, habría que ver el caso concreto, el escenario concreto, para determinar si se ha incurrido en una vulneración de la neutralidad o no. El ejercicio del poder público es pues un arma que está muy expuesta a generar desigualdad entre los contrincantes. Y desde este particular punto de vista, es definitivamente quien ejerce una función pública, como la que usted señala de alcalde, tiene personas adscritas que favorecen pues a dicha persona. Entonces, cualquier opinión o cualquier persuasión, inclusive por omisión, puede dar lugar a que estas personas pues
vean interferido su voluntad espontánea del voto. Y eso es lo que se busca, que no se interfiera de ninguna manera la voluntad espontánea que debe expresarse en las urnas. Ese es un buen punto. Se ha dado casos, señor Carrasco, de alcaldes, gobernadores, que de alguna manera intentan influir en la votación de sus subordinados, ¿no? Yo soy alcalde y digo, mira, tenemos que votar por determinada persona si ustedes quieren seguir manteniendo su trabajo, y me traen pruebas de su voto. Ese aspecto sí está regulado de manera puntual en el reglamento. En este caso se señala de que se comete una infracción directa a las normas sobre neutralidad y bueno, definitivamente es susceptible de una sanción. Y ahora, ¿puede haber casos o se da el caso de que un candidato sea retirado de la elección por cometer faltas graves? A ver, sobre este aspecto muy puntual, las normas sobre neutralidad electoral no señalan una sanción de retiro del candidato. Eso es específico, no está ni en la ley orgánica electoral ni en el caso específico del reglamento. Hay situaciones, por ejemplo, nosotros en nuestros antecedentes tenemos que se procesó al expresidente, el señor Ollanta Humala, por vulneración a la neutralidad o por presunta vulneración a la neutralidad. Se procesó al señor expresidente Martín Vizcarra por lo mismo y se investigó, diríamos de manera preliminar, al expresidente el señor Sagasti. Entonces tenemos, diríamos, una situación de antecedentes en las que en nuestro país de alguna manera se ha visto pues implicada el cuestionamiento a la actuación de presidentes. No digo que lo hayan hecho, no digo que hayan vulnerado la neutralidad, pero sí ha existido situaciones que dan lugar pues por lo menos a regular específicamente esto. Nuestra legislación electoral ni el reglamento electoral señalan puntualmente, de manera detallada, el caso del procedimiento que debe darse con respecto a un presidente que no postula, porque la norma sí ha previsto el caso del presidente que postula a una reelección, pero no ha previsto o no ha regulado el caso de un presidente que no postula, y justamente este es el caso más recurrente que se ha dado en nuestros precedentes electorales. Señor Carrasco, le pido unos instantes, tenemos que escuchar a los anunciantes, venimos para seguir conversando sobre estos temas. Hoy 18 de la mañana estamos conversando con Luis Carrasco, expresidente del Jurado Electoral Especial y experto además en temas electorales. Y señor Carrasco, a razón de que ya se viene todo el proceso electoral para elegir a alcaldes y gobernadores regionales, y yo le hacía la pregunta, señor Carrasco, sobre si en algún supuesto cabe la destitución de algún candidato, recordando sobre todo el caso en su momento de se me va siempre el nombre del candidato del partido Morado la primera vez cuando fue separado. Sí, doctor, el señor Sagasti, sí, efectivamente. No el señor Sagasti. Perdón, presidente, ¿me está hablando? Se me fue. ¿Expresidentes? No el expresidente Sagasti. Increíble, se me fue el nombre del candidato del partido Morado. Julio Guzmán, claro, se me fue por completo. De Julio Guzmán, usted recordará, él competía en esas elecciones, incluso intentó acudir a instancias superiores, pero fue separado en la elección que gana el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Bien. En realidad el tema sobre aspecto de neutralidad, dicha persona no fue objeto de sanción. No se le abrió un procedimiento. Acá en este caso tenemos que tener en consideración de que de acuerdo a la ley y al reglamento, más específicamente el reglamento indica de que todas las personas pueden formular una denuncia. Todas las personas, es abierto, una denuncia sobre neutralidad. Si bien es cierto, se dice que los jurados electorales pueden actuar de oficio cuando reciben la denuncia, porque no pueden pues actuar de oficio para procesar por sí mismos
cualquier actitud, si no, estarían actuando como juez y parte. Entonces, recibida la denuncia, recién actúan. Lo remiten a la Dirección de Fiscalización o el fiscalizador respectivo. La presunta vulneración de neutralidad también puede venir, y en la mayoría de los casos es así, porque el fiscalizador es el que pone en conocimiento del jurado electoral esta presunta vulneración del principio de neutralidad. Ahora, un congresista de la República, me parece que también fue un caso sobre temas de neutralidad, Johnny Lescano, si no me equivoco, un congresista puede acompañar a un candidato o darle cabida en el propio Parlamento a un candidato de su propio partido, de su simpatía. Se debe de evaluar el escenario concreto. Indudablemente de que la norma lo que indica es que la neutralidad puede vulnerarse por acción directa o indirecta, es decir, incluso por omisión. Sin embargo, este principio de neutralidad exige determinados requisitos, diríamos, de manera más rígida en el caso de procesamiento a autoridades que están previstas en el artículo 99 de la Constitución. Es decir, presidente de la República, ministros. En ese caso, por ejemplo, se indica de que el procedimiento, se indica en los precedentes del Jurado Nacional de... Hemos perdido el contacto, la comunicación con el señor Luis Carrasco, es presidente del Jurado Electoral Especial y experto en temas electorales, pero vamos a retomar esto porque es muy importante entender las reglas de juego, sobre todo en este proceso electoral municipal y regional que se nos viene, donde vamos a elegir pues nuevamente a nuestros alcaldes y también entender cómo está o cómo se conforma el marco legal. A recordar que ya desde hace varios años no existe la reelección, tanto de alcaldes como de gobernadores regionales. Señor Carrasco, por favor, se perdió brevemente la comunicación. Claro, lo que señalaba es que en el caso de autoridades que están previstas en el artículo 99, por ejemplo, ministros de Estado, lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones es que la prueba debe ser rígida, incluso dice videos no editados. En base a ese tipo de documentos tiene que hacerse la prueba para este tipo de personas. O sea, diríamos, tienen un cierto privilegio en términos de material probatorio. Se exige una mayor probanza. ¿Por qué? Porque se exige también que en estos casos debe tratarse de una situación de gravísima vulneración, de infracción a la Constitución. Por eso, en el antecedente vimos de que, por ejemplo, cuando se procesó o se investigó al expresidente, el señor Vizcarra, se indicó de que había una situación, diríamos, levísima de infracción, pero que esto pues no puede dar lugar o no puede ameritar un proceso de antejuicio, no puede ameritar una situación de tipificación de vulneración grave de la Constitución, porque vulneración grave de la Constitución indica afectar de manera trascendente la intención de voto, interferir de manera gravísima en la intención de voto. Y eso, pues, por lo menos en ese caso concreto no se configuró. Perfecto, señor Carrasco. Muchísimas gracias por estas luces. Luis Carrasco, expresidente del Jurado Electoral Especial y experto en temas electorales por la elección que se nos viene ya este año. 9:24 de la mañana.